Tierra de frontera, encrucijada de paisajes, lenguas y tradiciones. De norte a sur, la comarca de la Litera rezuma diversidad y contraste. El resultado es una tierra rica en recursos, en patrimonio cultural y artístico y plena de historia, legado de tiempos antiguos. Tiempos duros en los que el hombre supo aprovechar sabiamente lo que la naturaleza ofrecía para poder sobrevivir y prosperar. Los literanos, gente abierta a los cambios y al progreso, guardan y cultivan a su vez sus fiestas más entrañables, muestra de su saber hacer en ese arte de combinar pasado y presente, modernidad y tradición. En este recorrido por la geografía, el arte y las festividades más importantes de la Litera, descubriremos también el carácter fuerte, diverso y rico de una comarca diferente. La comarca de la Litera se encuentra situada al este de Aragón, en el límite suboriental de la provincia de Huesca. Formada por 14 municipios, cuenta con 21 núcleos de población, entre los que se reparten los casi 20.000 habitantes de la comarca. Las primeras estribaciones del Pirineo asoman en el horizonte más septentrional de la comarca, dando paso a las escarpadas sierras sobre las que se asientan los municipios de la Litera Alta. Alins del Monte y Azanuy, enclavados en plena sierra de la Carrodilla, se alzan sobre un paisaje a la vez agreste y cultivado, colmado de campos de olivo, cereal y almendro. Las calles de Alins, unida a Azanuy en un mismo ayuntamiento desde los años 60, se arremolinan en torno a las ruinas del antiguo castillo. Junto a él, desafiante al paso de los años, la Casa Guilleuma. Vestigios de antiguo esplendor, estas grandes casonas dominan el centro de los núcleos urbanos de toda la Litera, como testigos centenarios de una historia que relegó los señoríos y las grandes propiedades. Erigida en la cima de un pequeño cerro, se alza la iglesia románica de San Juan Bautista. La condición fronteriza de buena parte de la Litera llevó a la construcción de numerosos edificios, tanto religiosos como militares, en un intento de salvaguardar a la población de ataques o influencias externas. Así, durante los siglos XI y XII, castillos y torres, ermitas e iglesias fueron levantados hasta jalonar casi por completo el territorio literano. Desde el eremitorio de Santa Bárbara, hoy reformado, podemos contemplar el paisaje que rodea al cercano Azanuy. Las casonas renacentistas de Valonga y Castro arropan al visitante en su camino hasta el emplazamiento en el que se alza, desde el siglo XIII, la iglesia de la Asunción. Un ejemplo de típica arquitectura religiosa aragonesa que observa desde el Altozano el trazado medieval de las calles. A la sombra de un Pirineo siempre vigilante, seguimos la suave cordillera en la que se asientan Calasanz y Gabasa. Junto a Cuatrocorz y Peralta de la Sal, conforman el municipio de Peralta de Calasanz, un municipio con importantísimo bagaje histórico, cultural y natural. La orografía de la Litera Alta dibuja en esta zona un paisaje de congostos y cañones lleno de espectacularidad y belleza. El barranco de la Font, en Gabasa, situado en el mismo nacimiento del río Sosa, nos sume en el frondoso ambiente que rodea a esta pequeña localidad, asentada en la salida de la garganta, excavada por las aguas del río.
Varias etapas históricas han dejado su impronta en estas escarpadas sierras. Como muestra, la iglesia monacal de Santa María de Villet, una de las 3 iglesias que antiguamente tuvo esta pequeña población. Ubicada al noroeste de Gabasa, se alza como uno de los enclaves más emblemáticos de la comarca. Su origen, vinculado al monasterio benedictino de Alaón, en la localidad ribagorzana de Sopeira, nos lleva a los primeros años del siglo XI. Del caserío de Gabasa al del pueblo más septentrional de la comarca, Calasanz, antiguo Calaf Santi, en honor al castillo que otrora dominara el horizonte del pueblo. El trazado conserva su estructura medieval, tapizando la ladera en la que se asienta. Sus calles, empinadas, albergan bellas casonas solariegas con varios siglos de antigüedad, como bien atestiguan sus portadas y escudos nobiliarios. Cuenta con varios edificios religiosos de importancia, entre los que encontramos la iglesia de San Cipriano, con ricas yeserías de tradición mudéjar, y la sencilla ermita de la Virgen de la Ganza, erigida en el siglo XVII y que alberga, escondida entre olivos y carrascas, la casa habitada en tiempos por un ermitaño. La litera ofrece al visitante una muestra numerosa y veraz de las costumbres y oficios que esta tierra dura imponía a sus pobladores. En el municipio de Peralta de Calasanz encontramos huellas bien conservadas de una industria importantísima en su época y que marcó el desarrollo de la región. Los pozos de hielo y las salinas de Calasanz y Peralta son hoy fiel testimonio del ancestral aprovechamiento de recursos tan básicos como el hielo, la piedra y la sal. En los gélidos días del invierno se recogía la nieve y el hielo formado en los arroyos cercanos. Se introducía en los pozos y se apelmazaba y guardaba entre paja para su mejor conservación. Sus usos eran múltiples, bien para transporte, elaboración y mantenimiento de alimentos o como instrumento medicinal. La composición salina de las aguas subterráneas y la morfología yesosa de la tierra de esta zona propició la existencia de salinares, que ya desde el medievo brindaron prosperidad y desarrollo a los pueblos que los aprovechaban. Actualmente en proceso de catalogación como lugar de interés etnográfico, no fue hasta la primera mitad del siglo XX que tanto salinas como pozos de hielo cayeron definitivamente en desuso, pasando a formar parte de la larga lista de oficios perdidos. Los molinos hidráulicos para harina o aceite abundaban también en la comarca literana. Hoy yacen en su mayoría como una atractiva muestra de las construcciones tradicionales, a excepción de la almazara de Peralta de la Sal, aún hoy en funcionamiento. Con la llegada del estío, las calles de Peralta de la Sal se inundan de melodías y acordes clásicos. Capital del municipio, lo es también de la música en la comarca desde hace ahora 9 años. 9 ediciones en las que el Santuario de San José de Calasanz lleva acogiendo el prestigioso Curso Internacional de Música. Alumnos procedentes de todas partes del mundo se reúnen cada verano en esta bonita villa medieval, cuna del fundador de las escuelas pías y pionero de la educación pública. Los escolapios tienen en la población el antiguo noviciado con el Museo Calasancio y el espléndido santuario emplazado sobre la que fue casa natal de San José de Calasanz. Aunque magnífico, el santuario no es el único edificio que destaca en Peralta. Yeserías mudéjares y barrocas llevaron a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a ser nombrada en el año 2001 Patrimonio de la Humanidad.
En un promontorio cercano se alza otro conjunto histórico de gran importancia, el castillo construido sobre lo que antaño fue fortaleza islámica, y la ermita de la Virgen de la Mora, con numerosos devotos que se acercan a visitarla cada año a 1 de septiembre en romería. Poco antes de esta fecha, Peralta de la Sal celebra sus fiestas mayores. Las jotas toman entonces el relevo a la música clásica, adueñándose por completo del ambiente. Diversión y tradición unidas para convertir este momento del año en uno de los más especiales y esperados por vecinos y visitantes. El rico patrimonio artístico, etnográfico y natural de la litera tiene en Baels un magnífico exponente. Y es que antiguos hornos de cal, cuevas del Neolítico, palacios, iglesias y ermitas de incalculable valor se agolpan en los apenas 40 kilómetros cuadrados de superficie de Baels. La casa-palacio de los Desvalls, construida por los marqueses de Alfarrás en el siglo XVI, se yergue imponente sobre el exiguo caserío de la localidad, que se arremolina en torno a ella y a la iglesia parroquial. Dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, guarda entre sus muros retablos barrocos y frescos originales que convierten este templo del siglo XVII en una joya de obligada visita. La ermita de Santo Toribio y la iglesia románica de San Nicolás, en la cercana Nachá, completan esta grandiosa oferta de arte e historia literanas. Pocos kilómetros nos separan de Zurita, pequeña localidad perteneciente a Baels y que cuenta con no pocos atractivos, como los bien conservados Pou de Chel, valiosos testimonios de la antigua industria de fabricación de hielo, o su mismo medio natural, en el que destacan sus paredes rocosas ideales para la escalada y el sinuoso trazado del barranco de Getsemaní, exuberante garganta que se extiende a los pies de la plaza baellense. Las imágenes de los santos Obdón y Senén van a robar protagonismo al espléndido paisaje que se extiende bajo la ermita que los acoge, la de los mártires. Hoy, cada rincón de esta pequeña y tranquila localidad se inundará de la música de gaitas y tamboriles y del sonido seco de los tochets. Las fiestas patronales de Camporrels acaban de comenzar. La comitiva de Val del Tochets, más numerosa cada año, acompaña a la procesión por todo el casco urbano hasta el interior de la iglesia parroquial de San Pedro, un bello templo barroco del siglo XVII que hoy ensordece al compás de los danzantes. Ha sido gracias al empeño de los vecinos de Camporrels que este baile, que hunde sus raíces en antiquísimas ceremonias agrarias, se haya recuperado y podamos hoy disfrutar del más puro folclore aragonés. El
El paisaje se torna ahora más bello mientras serpenteamos hacia el sur por el congosto que nos separa de Valldellou. Este pequeño desfiladero, muy similar al de los cañones del Prepirineo, mantiene entre saltos de agua y marmitas el caudal del río Molí de Pubill, torrente que se ha abierto paso entre sierras, construyendo así el camino natural desde el norte hacia el valle en el que se ubica Valldellou. Entre encinas, pinos y olivos se halla este bonito pueblo, en el que destaca, rotundo, sobre el cuidado casco urbano, Lo Castell, el Torreón de Pubill. Colosal torre de 4 plantas del siglo XVI, considerado como uno de los más altos de Aragón. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, buen ejemplo del románico de transición del siglo XIII, acota la plaza del pueblo. Poco más de 1 kilómetro nos separa de la ermita de la Virgen de Vilabella, que recibe a sus fieles en romería cada lunes de Pascua. Rodeada de árboles, fue edificada sobre los restos de un poblado prerromano. Alargando la vista hacia el valle, encontramos otro de los grandes atractivos de la zona, el pantano de Santa Ana. Sus ricas aguas, procedentes del río Noguera Ribagorzana, actúan de potente reclamo para pescadores, que acuden diligentes en busca de las numerosas especies que habitan en él. Esta tierra de frontera, que es la comarca literana, alberga numerosas huellas del pasado. Poblada desde los tiempos más antiguos de la prehistoria, la litera ofrece todo un repertorio de vestigios de otras épocas. En las proximidades de Peralta de la Sal encontramos huellas fósiles de la playa que una vez hace más de 30 millones de años existiera en esta región. La cercana Gabasa alberga un tesoro oculto en su tierra caliza. Aquí, en el yacimiento conocido como Cueva de los Moros, fueron hallados fósiles humanos del Neandertal, los más antiguos jamás hallados en Aragón. Siglos de culturas han atravesado siempre estos pagos orcenses, dejándonos exiguas pero valiosísimas muestras de su transcurrir por esta tierra de frontera. En los relieves más suaves de la Baja Litera encontramos la localidad de Algayón, pedanía del municipio de Tamarite. Este pequeño núcleo de población, dedicado principalmente a labores ganaderas y agrícolas, alberga en sus proximidades importantes vestigios de antiguas poblaciones. Aquí encontraremos los restos de los poblados prerromanos de la Vispesa y la Roda. En estas ruinas íberas fueron hallados mosaicos y monumentos conmemorativos del siglo III a.C. No lejos de allí seguimos el legado ibérico hasta Albelda, donde fueron encontradas 2 estatuas sedentes realizadas en arenisca, cuya datación la sitúa entre los siglos II y I de nuestra era. Testimonios iconográficos y arqueológicos de muy notable relevancia en el arte íbero de la península. El primer domingo de agosto, vecinos y turistas acuden a la cita en lo alto del Montpedró, la segunda altura literana. Con la romería en la ermita románico-gótica de San Salvador, Castillonroy se prepara para su mes más festivo. Enclavado en las cercanías del barranco del Regué, se asienta su núcleo urbano, que coronan los vestigios del castillo que diera nombre a esta localidad. Destacan en su trazado la iglesia parroquial de principios del siglo XVIII, dedicada a la Asunción de la Virgen,
e importantes casas señoriales del siglo XVII. Desde el monumento al carro que se alza en un alto rocoso, podemos comprobar a la perfección por qué Castillon-Roy es rico en paisajes y en potencial para todas aquellas actividades relacionadas con la naturaleza, el deporte y la aventura. La ubicación de la ermita románica que le da nombre al pantano, asentada en lo que hoy es el despoblado de Piñana, nos permite apreciar la diversidad de ecosistemas que albergan estas sierras, desde encinares, bosques de ribera y pinares hasta cultivos de secano, regadío y estepa. Toda una variedad de flora y fauna que ha hecho que la zona sea catalogada como lugar de interés comunitario por la Red Natura 2000. Todo el término municipal cuenta además con numerosos caminos propicios para el senderismo y la bici de montaña, como los que recorren la serranía del Solá. El cercano pantano de Santa Ana y en Noguera Ribagorzana, por su parte, reciben a partes iguales a aficionados a los deportes acuáticos y a pescadores, mientras que en las escarpadas paredes rocosas que los circundan encontramos importantes y muy frecuentadas zonas de escalada. La pequeña cordillera que atraviesa de noroeste a sureste el centro de la comarca, conocida como Sierra de les Cheses, propicia no solo un singular paisaje de tonos grises y blancos, también representa un espectacular escenario para eventos deportivos de primer nivel, como la Marcha Literana, la prueba cicloturista en bici de montaña organizada por el Almacelles Pedal Club junto al Ayuntamiento de Alcampell. En la de este año, hasta medio millar de corredores se congregaron para la que es una de las pruebas de referencia en el calendario nacional. Alcampell disfruta de las bondades de la llanura en la que se emplaza y de la montaña por su contacto con la zona de sierras. En su trazado se yergue la iglesia parroquial de Santa Margarita, de estilo gótico aragonés, sobre el caserío de la localidad, en el que también encontramos buenos ejemplos de casas señoriales y medievales. Varios pilarets se alzan tanto en el casco urbano como en sus proximidades. Pero la devoción principal en Alcampell va para Santa Margarita, de la que restan escasos vestigios de una antigua ermita levantada en su honor. Pertenece al municipio alcampelino además el despoblado de Pelegriñó, localidad que sufriría los envites de la emigración a mediados del siglo XX. Llegamos así, siguiendo el perfil de los montes de les Cheses, a la capital histórica y cultural de la comarca. Tamarite de Litera ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de valiosos espacios arquitectónicos y eventos culturales de larguísima tradición y honda raigambre en los habitantes de la localidad. En la celebración de la festividad católica del Corpus Christi, declarada de interés turístico de Aragón, las calles de Tamarite se engalanan de pétalos de flores y serrín tintado, tejiendo un vistoso manto que tapiza el casco histórico. Al igual que en la vecina Alto Ricón, son sus habitantes los que, gracias al intenso trabajo de la noche anterior, hacen posible que la procesión del Corpus camine sobre una auténtica alfombra floral.
La huella medieval es patente en el entramado de Tamarite, especialmente en las calles que rodean la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, patrona de la localidad, y la de la Escolegiata de Santa María la Mayor, el más relevante de los edificios religiosos iniciados en época románica, declarado en 1931 Monumento Histórico Artístico. No muy lejos del centro histórico encontramos la Roca de la Botella, excelente atalaya desde la que contemplar el casco urbano tamaritano, en el que destacan la restaurada casa de estilo aragonés, actual sede del ayuntamiento, y el Paseo del Hortaz, dos de los espacios arquitectónicos más notables de Tamarite. Jalonan las calles palacios y casonas señoriales de los siglos XVII y XVIII, como la de Purroy, Carpi o la Casa de Cariello, un importante palacio construido al más puro estilo del Renacimiento aragonés. Presidido por el monumento a Joaquín Costa, político e historiador montisonense que abogara por la definitiva construcción del Canal de Aragón y Cataluña, el Paseo del Hortaz forma parte de lo que es el centro comercial de la localidad, centro que, cada año, a principios de septiembre, resuena al compás de la fiesta. Ofrendas florales, carreras pedestres, los tradicionales desfiles de carrozas y mucho folclore aragonés se suceden en los 4 días en los que las fiestas monopolizan la vida tamaritana. Como en todas las comunidades eminentemente agrícolas, las manifestaciones festivas nacieron vinculadas a los trabajos del campo. Tareas tradicionales que durante siglos marcaron el compás de la vida en estos pueblos. Hoy, gracias a la iniciativa de asociaciones como la de Mossos y Carreters de Albelda, podemos contemplar la recreación más fiel y precisa de unas labores ya históricas. Es la festa de la sega y la trilla, una fiesta de inconfundible sabor literano. Albelda, escenario de la concurrida Festa del Tocino, declarada fiesta de interés turístico en Aragón, aúna como pocas tradición, arte, cultura y paisaje. Un paisaje dividido entre la aridez de Les Cheses y los verdes campos cultivados de su término municipal. La colegiata de San Vicente del siglo XVI se alza imponente sobre el caserío albeldense. Su campanario, rematado de gárgolas, y la abadía, casa solariega de puro estilo aragonés, integran este importante conjunto arquitectónico. Ya en los alrededores, 2 eremitorios llaman poderosamente la atención: el de San Sebastián, del siglo XVI, y el barroco de San Roque, que viene a contemplar la oferta de edificaciones religiosas y que es escenario de la romería anual que actúa como pistoletazo de salida a las fiestas mayores de la localidad literana.
Belda ofrece además el recorrido histórico natural de la ruta de Alchubs y Sies. Gracias a esta ruta seremos testigos de cómo voltas, aljibes y sies se integran en el paisaje, aflorando a lo largo de su geografía y muy especialmente en la parte central de la comarca. En las denominadas cías o síes, excavadas en la roca viva, se almacenaba el grano, introducido por una abertura que se tapaba con piedra, barro y ceniza para impedir que la entrada de aire estropeara su contenido. De construcción sencilla, la volta tenía como finalidad guarecer de los rigores del clima a los labradores y sus caballerías. Realizadas a base de piedra unida con mortero, fueron muy comunes desde el siglo XVIII hasta principios del XX. Junto a la volta, el otro elemento que mejor define la arquitectura tradicional de la litera es el alchub o aljibe al aire libre, repicado en la blanda arenisca que se servía de unos pequeños canalillos para conducir el agua de escorrentía hasta un receptáculo inferior. Y es que, en una comarca sin cursos de agua estables, el máximo aprovechamiento del agua de la lluvia fue siempre una prioridad de importancia vital, ya desde su origen en tiempos de dominación islámica. Todo cambió para esta comarca con la construcción del Canal de Aragón y Cataluña a principios del siglo XX. Una obra de ingeniería que, si bien tardó más de un siglo en culminarse, transformó una tierra áspera en una realidad fructífera para miles de personas. El riego cambió por completo el paisaje de la zona. En lo que era tierra esteparia de color pardo, se extendía ahora una mancha verde, como resultado del aumento de la producción de frutales y cereal. Buena parte de esa producción se destinó al consumo de ganado en la misma zona regable, o a la exportación de esos productos para el consumo del ganado. Todas estas novedades, resultado de la llegada del agua a los pueblos, han convertido a la zona del Canal de Aragón y Cataluña en pionera de la innovación agrícola y del desarrollo agroindustrial de España. Un logro que sin el esfuerzo de varias generaciones de agricultores y ganaderos no se habría conseguido jamás. Sant Esteban de Litera vivió en primera persona los cambios que produjo el canal. No en vano, fue aquí donde el 2 de marzo de 1906, junto al emblemático acueducto de Perera, el rey Alfonso XIII inaugurara tras décadas de retrasos esta tremenda obra de ingeniería. Sant Esteban, que comparte su término también entre el llano y la tierra alta, cuenta entre sus muchos atractivos con numerosos yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce y de época ibérica, o los parajes naturales del río Sosa o la Sierra del Castillo. La localidad tiene sus calles salpicadas de casas solariegas que se amontonan hacia la colina donde se levantan los restos de su antiguo castillo. Su iglesia parroquial, de estilo gótico aragonés, nos muestra su austera fachada barroca en ladrillo. El Parque del Prado, al pie de Sant Esteban, cuenta con una buena colección de árboles y arbustos y dos de los mayores tamarices de todo Aragón. No muy lejos de allí se alzan sobre un leve altozano los restos de la localidad abandonada de Rocafort, una pequeña aldea de alto valor etnológico perteneciente al municipio de Sant Esteban. En ella aún se pueden apreciar ejemplos de arquitectura basada en el adobe y mampuesto y su iglesia parroquial, fechada en los siglos XVII y XVIII. Entramos de lleno ahora en la Baja Litera, que se asoma al Ebro a través de la cuenca del Cinca.
tierras llanas fertilizadas por los regadíos del canal. Un paisaje en el que se intercala la tierra cultivada con las suaves sierras de relieve plano de Binéfar o Esplús. Nos encontramos en la Sierra de San Quílez, el pulmón verde de la villa de Binéfar, una pequeña cordillera que alberga sin embargo una diversidad vegetal más que notable. Aquí se enclava la ermita de la que toma el nombre, un pequeño templo del 19 que cada lunes de Pascua recibe a sus fieles en romería. A sus pies se extiende el casco urbano binefarense, cabecera y capital administrativa de la comarca. En su centro histórico, fechado en los siglos XVI al XVIII, destacan varias casas solariegas renacentistas, como Casa Ruata o Casa Corzán, o la misma Casa de Cultura. Están ubicadas también en la parte antigua de la localidad la Plaza de la Litera y la del Padre Llanas, que acoge la iglesia gótica de San Pedro Apóstol y en la que, en 1585, se celebraron las Cortes de Aragón. Paralelamente a sus atractivos turísticos y su importancia histórica, Binéfar, sede de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, es hoy puntal económico y comercial de la comarca, gracias a una potente industria agroganadera que le ha llevado a ser referente en el sector. Prueba de ello es su lonja agropecuaria, líder en Europa y primera referencia del ganado vacuno español. Con el 15% de la producción. Somos el primer importador de alimentos y el segundo exportador de alimentos y materias primas. Importante pari al 7%. Marketing de la comercialización de carne de vacuno. Una industria que ha convertido también al municipio de Alto Ricón, jalonado casi en su totalidad por campos de regadío y explotaciones ganaderas, en uno de los focos literanos con mayor dinamismo y potencial económico. Emplazada en los llanos de la Baja Litera, Alto Ricón ha visto cómo el hombre poblaba sus pagos desde tiempos inmemoriales. Prueba de ello son los hallazgos arqueológicos aparecidos en la zona, que nos hablan de la existencia de un pueblo desaparecido ya en el siglo XVI y que tenía, en este templo románico de San Bartolomé, su iglesia parroquial. Es en la segunda quincena de agosto cuando Alto Ricón vive sus fiestas mayores. De nuevo rondallas, jotas, conciertos y los tradicionales desfiles de carrozas toman las calles y llenan de diversión estas habitualmente tranquilas localidades. Y es que el verano literano se viste de tradición y folclore aragonés, inundando hasta el último rincón de esta singular comarca, en la que, sin embargo, tienen cabida las más recientes manifestaciones festivas. Desde los tozales de Puyagres y San Roque, llegando ya a las últimas estribaciones de la comarca en la vecina Esplús, podemos contemplar una buena panorámica sobre su casco urbano,
en el que destaca la antigua parroquial de San Vicente del siglo XVIII. Pero es el Ecomuseo de Aperos Agrícolas la apuesta más innovadora en su oferta turística, con los útiles empleados antiguamente en las faenas agrarias expuestos a lo largo de todo el casco urbano. Arribamos ya a la frontera meridional de la comarca de la Litera. En las proximidades de su linde se extiende en medio de grandes campos de regadío Vencillón, pueblo que surgió a mediados del siglo XX como municipio de colonización agraria. La plaza del pueblo, presidida por una elegante iglesia y un moderno campanario, hace las veces de centro neurálgico de la vida en el pueblo. Pero si algo ha hecho característico a Vencillón son los jardines que abarrotan y llenan de color las rectilíneas y blancas calles de esta localidad. Cada rincón de la Litera sorprende. Nos hallamos ante un territorio rico en costumbres y tradiciones, en patrimonio, en arte, en recursos naturales, en diversidad. Una tierra que es punto de unión de lenguas y economías, de gentes emprendedoras que han permanecido, de otras que han ido y venido, pero que, en definitiva, han trabajado para que esta comarca mire hoy al futuro, renovada y con optimismo. Una comarca que, una vez que se conoce, se hace imposible de olvidar.